Hola, muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga grandemente en esta preciosa y maravillosa mañana. Una semana más que el Señor nos regala en este tiempo especial, un tiempo maravilloso. El Señor nos está regalando a cada uno de nosotros para poder disfrutar cada día más y más de su presencia. Les bendecimos a todos los que se están conectando en este día. Les damos un saludo muy especial. Y les invitamos a todas aquellas personitas que se están conectando en este día, que podamos recibir ese mensaje de vida, ese mensaje de aliento, que dispongamos nuestros corazones, porque yo estoy seguro que el Señor está vivificando nuestro espíritu y hoy no será la excepción. Hoy aún fortalecerá más nuestras vidas con la palabra que el Señor traerá sobre cada una de nuestras vidas, teniendo en cuenta algo, y es que es nuestra responsabilidad, por decirlo así, es nuestra responsabilidad que nosotros como individuos, al conocer cada día del Señor, busquemos la presencia de Dios. No es el esperar si el Señor me lleva, porque ya conocemos de Él, sino que es ya nuestro deseo, nuestra intención, lo que hay en nuestro corazón para transmitir o recibir o buscar mejor la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Les invitamos a todas las personitas que se están conectando en esta hora, que transmitan este mensaje a todos sus contactos, que podamos llegar y alcanzar muchas más personas que sabemos que necesitan más y más del Señor. Le voy a invitar a que lo haga allí con todos sus familiares a través de su WhatsApp, y que así podamos nosotros extender el reino de los cielos al predicar de su palabra. Amén. Y también le voy a invitar a que dispongamos también nuestros corazones, porque vamos a colocar este tiempo delante del Rey de Gloria y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien ministra nuestras vidas, quien habla a nuestros corazones, quien nos muestre realmente qué fue lo que sucedió también allí con todas estas manifestaciones poderosas que el Señor suele traer sobre su pueblo y sobre su iglesia. Vamos a orar en este día. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien hable a nuestros corazones. Adorémosle allí con todo nuestro corazón, busquémosle allí con todas nuestras fuerzas, que sea la presencia de Dios hoy hablando a nuestro ser. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este día tan maravilloso que tú nos das. Un día más de vida, Señor, para mostrar, amado Rey, Señor, lo que tú hiciste, Señor, desde la creación. Nos formaste, Señor, a través de arcilla, de barro, Señor, y soplaste, Señor, aliento de vida, Señor, sobre ella. Y formaste, amado Rey, Señor, de esta manera al ser humano, Señor. Viendo, amado Rey, Señor, estudios, amado Rey, Señor, creo que hay utensilios, Señor, dentro de tu casa, Señor. Utensilios, amado Rey, Señor, en donde veíamos, Señor, cómo fueron formadas, Señor, a través del oro, a través de la plata, amado Rey, Señor, pero encontramos, Señor, algo en particular. También habían utensilios, Señor, de barro, Señor, en donde se les daba mayor uso, Padre amado, Señor, para la obra tuya, Señor. Y te doy gracias, Padre amado, Señor, porque nosotros, Señor, somos ese tipo de utensilios, Señor. No somos, Señor, ese utensilio, Señor, de oro y de plata, Señor, para decorar, Señor, ciertos tipos de lugares. Somos utensilios, amado Rey, Señor, que sirven, amado Rey, Señor, para algo, Señor, específico. Nos hiciste de esta manera, Señor, porque hay un propósito, Señor, dentro de tu obra, dentro del templo, Señor. Hay un propósito tan enorme, pero para eso necesitamos, Señor,
No ser personas, Señor, que estén allí como un adorno visible, Señor, como personas, Señor, orgullosas o autoexaltadas, Señor, sino de barro, Señor, para servir, Señor, para que allí sea depositada, Señor, el agua, tu presencia, todo lo que tipifica, Señor, todas estas cosas, Señor, como la manifestación de tu Espíritu Santo, Señor, sobre el ser humano. Hoy estamos nosotros aquí delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque aunque nosotros no seamos perfectos, Señor, nos tomaste, Señor, de esa imperfección. Nos tomaste, amado Rey, Señor, siendo pecadores, y queremos pedirte perdón, pero queremos darte gracias, Señor, porque nos tomaste, nos escogiste y pudimos ser sensibles, Señor, a tu voz. Hoy estamos aquí reunidos delante de ti, Señor, porque cada día nos convencemos, Señor, de que tú eres el Rey de gloria, el Rey de reyes, el Señor de señores, nuestro Salvador. Cada día nos convencemos de que tú eres Dios, de que tú eres santo, de que tú eres bueno, Señor. Cada día nos convencemos que cada día estás haciendo algo especial, Señor, en nosotros, y eso especial, Señor, es hacer parte de tu plan y de tu propósito, Señor. Hoy queremos adorarte con todo nuestro corazón, y te invito a que allí donde tú estés empieces a adorar al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, que sea la misma presencia de Dios obrando y hablando a nuestras vidas. Que la presencia de Dios sea glorificándose en este día con poder, como siempre lo ha hecho, con autoridad, como siempre se ha caracterizado, y que seas tú, Señor, obrando, Señor, en nuestras vidas, Señor, como cristianos, Señor, como al escogernos, Señor, y al llamarnos, Señor, para ese propósito especial, Señor, que podamos estar atentos y sensibles a tu voz, Señor, porque consideramos que no fuimos llamados solamente, Señor, para ser, Señor, ese tipo de adornos. Señor, hoy día hablaremos y predicaremos de este tema. Pero te doy gracias, Padre amado, Señor, porque tú quieres, Señor, que seamos esas vasijas, amado Rey, Señor, o esos utensilios, Señor, para servir, Señor, al resto de la humanidad. Padre, hoy te rogamos y te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que tomes el control de nuestras vidas y que nos lleves, Señor, a tener una experiencia, Señor, como nunca antes, Señor, la hemos tenido, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que nos lleves, Señor, a sentir, Señor, lo que quizás muchos de nosotros, Señor, no hemos sentido. Padre, hoy te damos gloria y honra, alabanzas, adoración. Te rogamos, Señor, que nada ni nadie, Señor, nos saque de este tiempo tan especial como lo es estar en tu presencia. Te alabamos, Padre, te bendecimos, Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, reciban un saludo muy pero muy especial los que se acaban de conectar, los que se siguen conectando en este día, a Gladys Salgado, mi hermanita Leida, a Lisette Marín, Emiliana, Nelson, Elsa, a Julio, Samuel David, María Luisa, Luz Gómez, María Emma, ¿quién más está por acá? Mi hermanita Dori, mi hermanito Edwin, Viviana Moreno, Elisa Cruz y todas las personas que se siguen conectando en este día. Les invitamos que rápidamente comparta con todos sus contactos este mensaje que sé que vivificará a muchas personas que necesitan alimentar su vida espiritual. Bueno, la semana pasada quedamos en un mensaje bastante precioso de lo que precisamente es la obra del Espíritu Santo. Y vimos a través del Evangelio de San Juan en el capítulo 14, en el capítulo 15, en el capítulo 16, lo que era la obra del Espíritu Santo. Pero si usted continúa leyendo todos estos tipos de acontecimientos, usted se va a dar cuenta que prácticamente ya entraba Jesucristo en una etapa de ser entregado y de morir por cada uno de nosotros. Pero antes de morir, ahí mismo en el capítulo 16, por allá en el versículo 16 en adelante, el Señor dice que la tristeza la iba a cambiar por gozo, ¿verdad? Pero en primera instancia, los discípulos no iban a comprender a qué era lo que el Señor se refería. Por eso
el Señor les decía que Él iba a estar por un poco de tiempo, pero no mucho tiempo con cada uno de ellos, y se refería a su muerte, a su partida. Se refería a que esa muerte y esa partida iba a causar y generar una gran tristeza en su corazón. También se refería a que las personas que estaban allí alrededor de ellos les iba a hacer sentir, ¿cómo le puedo decir yo? Les iba a hacer sentir un poco como que se iban a gozar precisamente de lo que es la partida del Señor, de que Él ya no iba a estar con ellos. Permítame un segundo, por favor, ya me conecto nuevamente. Creo que ahora sí se nos va a escuchar un poco mejor el audio. Bueno, continuamos. Entonces, estamos diciendo que esa tristeza iba a generar en el mundo algo que iba a hacerlos sentir contentos y gozosos, porque ya no iba a estar Jesús con los discípulos. Ya no iba a estar con cada uno de ellos, pero sí íbamos a poder ver e identificar que esa tristeza un día se iba a cambiar por gozo. ¿Y por qué se iba a cambiar por gozo? Porque ellos ya no iban a estar solos, porque ellos no se iban a sentir como quizás causa la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Démonos cuenta que la pérdida de un ser querido o de un ser especial genera dentro de cada uno de nosotros algo es como si el mundo se desbaratara y se nos viniera encima, o como si la tierra se abriera y nos estuviese tragando, ¿verdad? A veces el sentimiento que todas estas cosas producen no las sabemos explicar, no las sabemos decir. La verdad, es una situación muy terrible, y era lo que estos hombres sentían. Yo no sé cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos perdido a un ser querido y hemos tenido que pasar por ese duelo y hemos tenido que sufrir, y yo he sido uno de esos. Pero pues para la gloria del Señor, Él sana todas estas cosas. Nos hacen falta, seguimos recordando bellos momentos, pero Él sana todo esto. Pero generó en primer momento un impacto en nuestras vidas al ver que esa persona a quien tanto amábamos, estimábamos, porque pueden ser amigos, un día dejaron esta tierra y dejamos de compartir esos bellos momentos. Sin embargo, esto era lo que los discípulos estaban sintiendo. Esto era lo que los hombres y de los que seguían al Señor estaban allí caminando con Él, y vieron que esta partida estaba generando un impacto sobre ellos. Lo hermoso de poder ver todas estas cosas es que cuando el Señor les revela la promesa del Espíritu Santo, ellos no se iban a sentir de esta manera. ¿Cómo poder hacer la obra de Dios si el Espíritu del Señor no está, o si el mismo Señor no está? ¿Verdad? Ellos tenían una gran comisión. Ellos tenían algo ya encomendado por el Señor para cumplir sobre esta tierra. Ya se les había formado para una tarea específica, pero cuando muere el Señor, yo creo que esos planes, ese propósito, esa misión que el Señor les había encomendado quedó estancada, quedó quieta. Dirían ellos, pero ¿cómo llevaremos a cabo todo esto si el Maestro no está con nosotros? Esto es tenaz. Esto es fuerte, de tratar de comprender la mente del ser humano y las tantas preguntas que surgen de cada uno de ellos, pero cuando recibieron el Espíritu Santo fue algo impresionante. Por allá en Juan, en el capítulo 20, para que usted me acompañe, desde el versículo 19,
usted se va a encontrar con algo, y es que Jesús se aparece a sus discípulos. Ya se había aparecido a algunas de las mujeres, a María Magdalena, también algunos de los discípulos corrieron allí, se les manifestó. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, el primer día de la semana es el día domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes y a los que se los retuvieseis les son retenidos. Y acá podemos ver no solamente una aparición, porque usted puede ver el contexto, ¿verdad? Usted puede ver más adelante cómo aquí estaban los discípulos menos Tomás. Y el Señor, aunque se había aparecido en primera instancia a estos hombres, nos damos cuenta que Él sopló de su Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. La señal del soplo sobre ellos es para mostrarles no solamente de que Él vivía, ¿verdad? A veces podemos pensar que es una sombra, a veces podemos pensar, como los mismos discípulos dijeron en alguna ocasión, que era un fantasma, lo hablábamos en el día del domingo. A veces podemos pensar que es algo extraño, como el mismo Tomás lo decía: si de verdad el Señor resucitó, porque ellos tenían un concepto totalmente diferente respecto a la resurrección. Tomás dijo: hasta que yo no meta mis manos en sus llagas, yo no creeré. Y cuando el Señor se le aparece precisamente en persona y le dice: si tú quieres, mete mis manos. Y hay algunas versiones que dice: y hiéreme si tú quieres hacerlo. Entonces aquí podemos ver que el Señor no solamente sopla aliento de vida sobre cada uno de ellos para que ellos se den cuenta de que Él está vivo, sino para darles a entender la vida y el poder espiritual que habían de recibir directamente de Él. Esto significa que el aliento del Salvador a sus ministros, por decirlo así, porque ya eran sus ministros, hizo que comenzara una nueva etapa, una nueva era en sus vidas, y en este caso en la iglesia, y en este caso en el mundo. Fue una manifestación tan poderosa que ellos verdaderamente abandonaron y dejaron todo lo que tenía que ver con su tristeza, con su dolor, con su duelo, para ahí sí hacer la obra del Señor. Yo le doy gracias a Dios por este tipo de palabras. ¿Cuántos de nosotros de verdad nos hemos sentido tristes? Ya sea por la pérdida de un ser querido o no, o ya sea porque dentro de la iglesia como que no sucede algo especial. Mire, los apóstoles venían haciendo una obra sobrenatural. Los discípulos del Señor, el mismo Señor Jesucristo, estaban viendo cómo el poder de Dios se estaba manifestando, no tanto a favor de ellos, sino de la humanidad. Y dejaron de un momento a otro, cuando muere Jesucristo, dejar de ver y dejar de sentir todas estas cosas. Vuelvo y repito, como que hubo un estancamiento allí espiritual, como que no había algo que los moviera, como que no había algo que los impulsara. Pero cuando el Señor sopló sobre cada uno de ellos, sopló vida para que se sintieran vivos, pero también les estaba dando de su poder. La palabra de Dios nos menciona, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 9, que el Espíritu es el Espíritu, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. También la palabra de Dios nos muestra
que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Vemos que es uno solo, ¿verdad? Ante esta Trinidad tan enorme, tan fuerte, tan poderosa, pero el aliento de Dios, entiéndame esto, porque si no fuera de esta manera, la obra del Espíritu Santo a través de lo que Jesucristo vino o quiso hacer aquí en la tierra, no se podría desarrollar. Te quiero enseñarles que entiendan que la obra del Espíritu de Dios representa el poder para mostrar la ira sobre un mundo lleno de pecado y lleno de maldad. Si usted se da cuenta, en el Antiguo Testamento, la manifestación de su poder, la manifestación de su espíritu, la manifestación de su ira causaba una gran destrucción en la vida del ser humano, en pueblos, en individuos, en familias, en tribus. Bueno, usted se da cuenta que cuando cometían pecado, el Señor se airaba y quería de una u otra manera reprenderles para enseñarles que con Él no se jugaba, ¿verdad? Entonces podemos ver que si esto hubiese seguido su curso, quizás tendríamos que ser personas con mejor dicho, intachables, con la aureola. No podríamos cometer un solo error porque la ira de Dios descendería sobre nuestras vidas. Pero Él tenía un plan con el Señor Jesucristo, ese mismo plan que se ve revelado en todo el Antiguo Testamento, que es Jesucristo. Jesucristo viene sobre la tierra a jugar un papel muy especial, y es a jugar un papel a favor de la humanidad, de todos aquellos que quieren hacer parte de ese propósito, por lo que quiere decir que el Espíritu del Señor Jesucristo simboliza el poder de su gracia. Y esto nos muestra cómo somos justificados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y no permite que quizás la ira de Dios actúe de una manera directa sobre la humanidad, o si no, le aseguro que esto ya hubiese sido toda destruida. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús juega un papel que es el mismo Espíritu Santo, no se vayan a confundir, pero es ese Espíritu de poder y gracia que lo único que quiere generar en toda la humanidad es la salvación. Es el Espíritu de poder que, aunque en algunas ocasiones y en el libro de los Hechos, por allá en el capítulo 5, se manifestó con poder, en donde Ananías y Zafira cayeron prácticamente muertos, sin aliento, sin vida, porque engañaron al Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros podemos ver que lo que viene precisamente a hacer el Señor y a convencernos el Espíritu Santo es de pecado, de justicia y de juicio, en donde precisamente espera que haya un verdadero arrepentimiento sobre cada una de nuestras vidas. El Espíritu Santo, los apóstoles lo mencionaron, es el don, es un don, es el don de Cristo. Y aquí nosotros debemos entrar a evaluar algo. Si usted sigue avanzando allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y acá podemos ver algo que el Señor les estaba diciendo a cada uno de los apóstoles, a cada uno de sus discípulos, cuando se les apareció durante más de 40 días, dice la palabra del Señor. Se les apareció como 40 días y les estaba instruyendo para hacer la obra del Señor, para levantar su ánimo, para darles fuerzas, para darles autoridad, para darles la unción, para darles el poder. Pero ¿para qué necesitaban ellos todas estas cosas? ¿Para qué necesitaban ellos el poder del Espíritu Santo? Precisamente para que ellos se sintieran bien, precisamente para que ellos
dijeran, mire lo que nosotros hemos logrado, mire lo que el Señor nos dejó, mire, somos tan afortunados, mire, somos tan importantes, mire, somos tan privilegiados. Pues realmente no fue precisamente para esa labor. Si usted sigue avanzando en el capítulo 2, en el versículo 1 y en el versículo 2 podemos ver el día del Pentecostés. Pero me gusta algo, y es que estaban todos ellos juntos, unánimes, y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban ellos sentados. Y ese viento no tiene nada más que ver con la obra del Espíritu Santo. Versículo 3 y 4 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y acá sucedió algo sobrenatural, no solamente para ellos como una experiencia personal, sino para todas aquellas personas que estaban allí reunidas. Cuando esto sucedió, muchas personas dijeron: estos están borrachos, estos ¿por qué hablan nuestras lenguas? ¿Qué fue lo que sucedió en este lugar? Y Pedro se levanta y en realidad predica o habla su primer discurso, su primera predicación allí en el Pentecostés. Y Pedro está viendo la promesa de Joel sobre su vida, sobre la iglesia, sobre su pueblo, en donde dice, por ejemplo, en el versículo 17, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y viene aquí una predicación tan tremenda que esto termina por convencer a los judíos, esto termina por convencer a todas las personas que están escuchando este sermón, porque vemos a un Pedro predicando no solamente lo que sucedió en aquel momento o lo que sucedió con Jesús, sino que viene predicando todo lo que vino sucediendo desde el Antiguo Testamento, y trae todo y encaja a Jesucristo allí para salvación de vuestras vidas. Entonces vemos cómo el Señor les ha dado autoridad, vemos cómo el Señor les ha dado poder, y vemos cómo el Señor les ha dado unción. Como dije la vez pasada, yo no sé nosotros para qué queremos el Espíritu Santo si no nos levantamos de nuestras sillas. Yo no sé por qué nosotros necesitamos el Espíritu Santo si no predicamos de su palabra. Yo no sé nosotros para qué necesitamos los dones del Espíritu Santo si en realidad nosotros no estamos dispuestos a servir al Señor. Y vemos aquí que el Señor no les dijo: van a recibir el Espíritu Santo y recibirán poder para que hagan su voluntad y vivan a su manera y disfruten de su vida, y si se quieren congregar se congregan, y si quieren buscarme me buscan. No, era para una tarea específica. Démonos cuenta que aún el hablar en lenguas en aquel momento era para que ellos se dieran cuenta del poder del Espíritu Santo. Démonos cuenta que acá sucedió algo para que la gente se convenciera de que algo sobrenatural estaba sucediendo en aquel momento. Y aquí podemos ver la gran conversión que el Señor trae sobre cada vida. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios llega de repente sobre cada persona que está buscando la presencia de Dios. Llegará esa unción, llegará ese soplo, llegará esa autoridad, nos convencerá, nos guiará, nos llevará a hacer su voluntad, mi amada iglesia. No es precisamente para que nosotros nos sintamos vivos y nos sintamos bien. Y sí, pastor, yo sí necesito la presencia de Dios porque sí me encuentro triste, estoy deprimido, usted no se imagina la ansiedad que tengo. Sí, el Señor puede hacer
descender de su poder para que usted alcance sanidad, pero no es precisamente para que usted se sienta pleno, no es precisamente para que usted se sienta bien, es precisamente para hacer la voluntad del Señor. Mire estos dones tan tremendos, profecía, visiones, sueños, estos dones tan hermosos en donde el Espíritu de Dios es derramado sobre cada vida para el servicio del Señor, en este caso para que otros se beneficien de lo que el Señor nos está dando sobre cada una de nuestras vidas. Esto vino de repente, pero sobre personas que comprendieron que necesitaban estar preparados en oración, en ayuno, velando, esperando ansiosamente algo que iba a descender sobre sus vidas, para ahí sí empezar el propósito, para ahí sí empezar la obra del Señor. Ellos no estaban esperando a ver cuándo iba a suceder eso. Ellos estaban allí unánimes, dice en el versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, es decir, estaban en un mismo propósito, tenían una misma visión, sabían qué era lo que iba a venir sobre sus vidas, lo estaban ansiando con sus vidas, pero yo no sé, la iglesia de este tiempo en realidad ha entrado en una monotonía que no ha deseado con todo su corazón lo que es la presencia del Espíritu de Dios. Vuelvo y lo repito, a veces lo deseamos sí, pero yo no sé, lo deseamos para hacer otro tipo de cosas que no tienen sentido. Démonos cuenta que la predicación de Pedro los llevó a ellos a sentirse, mejor dicho, a sentirse los más inmundos, los más pecadores, y a volverse. Miren lo que dice el versículo 37, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38 les responde Pedro y les dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros. Mire muy bien. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, entre esos estamos acá nosotros, para cuantos el Señor nuestro Dios os llamare. ¿Cómo podemos recibir esta promesa tan preciosa? ¿Cómo podremos nosotros recibir este poder de lo alto? ¿Cómo nosotros podemos recibir este don? ¿Cómo nosotros podemos recibir esta preciosa presencia sobre cada una de nuestras vidas? Pues Pedro se lo dijo: arrepiéntense y bautícense, muestren públicamente que ustedes le pertenecen a Cristo. Mire, el bautismo de aquella época, como lo hablábamos la vez pasada respecto al bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de aquella época era para que los mismos judíos, para que sus mismos familiares, para que sus amigos se dieran cuenta de que ellos se habían convertido a Cristo, para que públicamente se celebrase una ceremonia tan importante y pudieran decir públicamente: nosotros hacemos parte de la promesa de Dios. Porque Pablo también enseña todo esto y nos muestra que él precisamente les estaba demostrando a cada uno de ellos que no había avergonzado, ni mucho menos se había ido de esa doctrina en la cual ellos habían sido formados en la antigüedad. No, ellos no estaban abandonando, precisamente Pablo no estaba abandonando a Dios para buscar otro tipo de dioses. Pablo estaba afirmando lo que era verdaderamente su vida ministerial, su vida espiritual y su llamamiento en este caso. Y podemos ver que Pablo muestra lo que es verdaderamente el evangelio al convertirse al Señor. Y este tipo de bautismo los llevaba a cada uno de ellos, y nosotros lo hacemos de la misma manera, aunque en aquella época sucedía algo tremendo. Cada persona que se bautizaba mostraba públicamente que le pertenecía a Cristo, pero ellos dejaban de ser parte
de lo que eran sus apellidos, sus herencias. Ellos tenían que quitarse ya no hacían parte de esa familia, ya no podían saludarse con el que era su amigo, su compinche, ya no podían hacer nada. Ellos tenían que irse a vivir a la iglesia y allí poder ver estas obras tan extraordinarias. Por eso Pedro les dice: ustedes tienen que arrepentirse, ustedes tienen que apartarse del pecado. 1, 2, ustedes tienen que mostrar públicamente que son cristianos, que se volvieron a Cristo. Y 3, de esta manera todos sus pecados serán perdonados. Y 4, podrán recibir el don del Espíritu Santo. Yo me imagino a todos estos judíos no queriendo hacer todo esto porque sí. Yo me imagino que ellos de verdad se sintieron vivos y de una manera u otra empezaron a decir: hay algo que podemos hacer, tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que cambiar la historia, tenemos que mostrar a Jesús. O sea, como que no solamente se sintieron vivos, sino que se sintieron útiles. Y si se sintieron útiles, ellos empezaron también a predicar, a ser preparados. Ellos empezaron a levantarse, ellos empezaron a seguir también a todos estos hombres, a Pedro, empezaron a seguir en este caso a los apóstoles, para aprender cada día más de ellos y terminar por servirle al Señor. Si usted sigue avanzando, en el capítulo 4, usted va a ver cómo Pedro y Juan van delante del concilio y el Espíritu de Dios les habla por cada uno de ellos. También se cumple la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 5 pasa lo que pasó con Ananías y con Zafira, que ellos prácticamente murieron porque trataron de engañar el Espíritu Santo con unos dineros que se tomaron, porque ellos habían prometido vender su casa para darla para la iglesia, todos los recursos, pero ellos extrajeron de allí una parte, aunque era su heredad. Pedro le dijo: esto era de ustedes, ¿por qué reconvinieron hacer esto si ustedes de una u otra manera terminaron por mentirle al Espíritu de Dios? Dijeron que le iban a dar todo el dinero, pero extrajeron algo y no tenían ninguna necesidad. Le hubieran dicho al Señor: mira, nosotros vamos a vender la casa, necesitamos un dinero y el resto se lo damos. No había ningún problema, pero por causa de esto verán lo que el Espíritu de Dios hará sobre sus vidas. Y vemos que ellos mueren prácticamente por causa de esta situación. En el capítulo 6 nosotros empezamos a ver la elección. Escúcheme muy bien, porque acá entra parte de lo que estamos hablando en este día. Vemos la elección de 7 diáconos, personas que iban a servirle al Señor. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, y escúcheme muy bien, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mire lo que aquí hay como requisito para servir a las mesas en este caso. Recuerden que ellos estaban viviendo dentro de la iglesia y se necesitaba atender a las viudas, se necesitaba atender a los pobres y a todas aquellas personas que iban a vivir allí. Los apóstoles desarrollaban esta labor, ellos desarrollaban esta tarea, pero estaban descuidando: 1, el estudio de la palabra; 2, la predicación. Y aunque ellos eran importantes para este gran propósito que el Señor estaba haciendo, no podían dejar de hacer lo que el Señor les había mandado hacer. Entonces escogieron
7 varones llenos del Espíritu Santo, que tuvieran entendimiento, que tuvieran un buen testimonio, que tuvieran sabiduría, que quisieran hacer la obra de Dios, que desearan esto con todo su corazón. Y acá podemos ver cómo hay prácticamente un requisito para poder desarrollar esta gran labor. Si usted mira el contexto general de la historia de la iglesia, allí habían cientos de personas esperando aquel momento y qué era lo que iba precisamente a pasar. Pero dentro de estas personas solamente iban a escoger a 7. Y aquí podemos ver cómo cada uno de nosotros debemos prácticamente servir dentro del propósito de Dios. Yo me he dado cuenta que a veces nosotros tenemos personas en lugares específicos, como lo es en una iglesia, como para tapar el hueco, como para cumplir un requisito o un protocolo dentro de la iglesia. Yo no sé si de pronto a usted le ha pasado, y yo soy ese tipo de personas que en este nuevo ministerio de la Iglesia Misión Cristiana Internacional Renacer, he tratado de darle importancia a esto que los apóstoles quisieron hacer desde un principio. Porque como lo dije ahora, a veces nosotros, usted quiere servirle, sí, y le servía sin importar cómo estuviera. Y después mirábamos cómo ante cualquier situación se revelaba el corazón del ser humano. Quizás había una buena intención, sí. Quizás había un buen deseo, sí, pero quizás también en su corazón estaba primando las cosas terrenales, las cosas mundanas, el pecado, etcétera. Nosotros hoy en día, como muchos lo saben, estamos tratando de formar personas y preparando personas para que le sirvan al Señor a través de los estudios bíblicos, que sean personas que comprendan lo que precisamente tienen que hacer como individuos para servirle al Señor, no solamente a las mesas, sino también para llegar y alcanzar ese llamamiento divino, ya sea a través de el ministerio del pastorado, de la maestría, del evangelismo, etcétera. Cada uno de nosotros tenemos un llamamiento especial, y ese llamamiento especial tiene que ser a través de la búsqueda de todas estas cosas que estamos aprendiendo en el día de hoy. Esto no vino de la noche a la mañana. Estos hombres se prepararon, estos hombres desearon con todo su corazón, estos hombres se entregaron por completo porque querían servirle al Señor. Y en este caso podemos ver a hombres como quienes, dice la palabra en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Después se habla de, mire que no se habla lo mismo de Felipe, de Procoro, de Nicanor, de Timón, de Parmenas, de Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice, a los cuales se presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y esto fue un llamamiento, una imposición de manos. Mire que Pablo habla de la imposición de manos, de que no se haga a la ligera. Si hay muchos que tienen un llamamiento, y nos ha sucedido bastante a nosotros de poder ver llamamientos tremendos, tienen un propósito tremendo, personas que tienen para, mejor dicho, predicar la palabra a nivel mundial, pero a veces se revela el corazón, se muestra cómo están cada uno de ellos, y uno dice, pero ¿qué pasó acá? Y tristemente uno se da cuenta que quizás faltó comprender lo que precisamente es caminar con el Señor. Mi amada iglesia, de pronto usted dirá, yo no fui llamado a eso. De pronto usted dirá, yo no fui llamado a servirle. De pronto usted dirá, yo no tengo el don, yo no tengo esa capacidad, yo no tengo nada de eso. Y de pronto al decir usted eso dirá que quizás el Señor se equivocó con usted. Y no es así, porque el Señor a todo aquel que llama lo prepara, a todo aquel que prepara lo equipa, a todo aquel que equipa lo envía.
y a todo aquel que es enviado, es respaldado precisamente por el Espíritu de Dios. Todos, vuelvo y repito, tenemos una función enorme. En alguna ocasión nosotros le enseñábamos a las personas de la congregación, a los que le servían al Señor, que si de verdad cada uno de nosotros no hiciéramos lo que nos corresponde hacer, nada de esto se llevaría a cabo, ni siquiera la predicación. Sí, la predicación quizás es la más importante, ¿verdad? Quizás es la más importante, pero si quizás ese domingo que se abrió la iglesia no se barrió y está toda cochina, no se puede llevar a cabo la predicación. Si quizás ese día no hay personas allí atendiendo, saludando, abrazando, recibiendo a las personas que llegan, quizás la predicación no tendría sentido porque no se haría con amor. Si quizás no hubieran personas allí atentas ante cualquier situación que pase, pues bueno, sería muy difícil llevar a cabo todo esto, ¿verdad? Pero vemos, todos tienen un propósito especial. Todos en el caminar con el Señor, todos tienen un propósito especial, pero todo esto es a través del Espíritu Santo. Vemos a Esteban después ahí viendo cómo lo arrestan, vemos a Esteban ya más adelante cómo le matan, vemos a Esteban después de esta predicación como, mejor dicho, acaban con su vida. Pero dice la palabra que era un varón lleno de fe, un varón de fe y lleno del Espíritu Santo. Algo que quizás nos falta a nosotros como iglesia es mostrar el poder del Evangelio, es mostrar el poder del Espíritu de Dios. Algo que de verdad nos falta a nosotros mostrar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en mi familia, en el mundo, en mi trabajo, en el bus, a donde yo vaya, es el poder del Espíritu Santo. Como que a donde vamos no sucede nada porque no generamos un impacto, porque el Espíritu de Dios no está sobre nuestras vidas. Yo creo que les comenté a ustedes en alguna ocasión algo que a mí me sucedió y esto me animó a buscar más de su presencia, y me sucedió prácticamente que en un lugar específico, en un tiempo específico y en personas diferentes, y pude llegar yo trabajaba de satélite en casa haciendo billeteras, y llegué a un lugar, llegué allí a la fábrica y llegué, y las personas que estaban allí me miraban y me miraban, y yo decía, ¿qué pasa? Tengo no sé, la cara pintada, parezco un payaso, ¿qué sucede? Y me dijo una incrédula, escúcheme muy bien, usted tiene algo diferente. Usted revela y muestra en su rostro algo diferente. Usted alumbra, usted brilla, usted, no sé, hay algo, no sé qué es. Y la jefe de personal de allí le dice, yo sí había visto esto, pero no dije nada porque nos dicen que nosotros somos religiosos. Pero qué bueno que lo hayan visto ustedes, los que no creen en el Señor. Y esto no es nada más que la presencia de Dios que está sobre la vida de Él. Y yo salí de aquel lugar pensativo, anonadado, de escuchar precisamente que el Señor estaba tomando y estaba usando. Yo quedé tan anonadado que no pude decir nada. Ese era el momento de haber predicado la palabra, pero no sé qué pasó. Pero sí me fui muy pensativo, bajé una cuadra de aquella fábrica, tenía que pagar un dinero allí, y entré a ese lugar, y la señora de ese lugar, que también es cristiana, me dijo lo mismo. Y yo me fui para mi casa quebrantado, yo me fui para mi casa haciéndome muchas preguntas en mi corazón y diciéndole al Señor, nunca, lo que dijo David, nunca apartes de mí tu presencia. Cada día llévame. Y nosotros necesitamos generar un impacto donde quiera que vayamos. Mire, estos hombres cuando salían de la iglesia a predicar la palabra, salían a eso, a predicar la palabra. No salían a hacer cualquier tipo de cosas. No salían a perder el tiempo. Salían a mostrar al Señor. Aunque muchos lo rechazaron, muchos otros le recibieron. Cuando iba Pedro también hacia el templo con su consiervo, iban también a adorar al Señor, a buscar al Señor. Y en el camino, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Allí
en el templo, en la puerta de la Hermosa, había un varón lisiado de sus pies. Y este varón les pidió monedas. ¿Y Pedro qué le dijo? ¿Qué le dijo Pedro? Dijo: yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y recibió sanidad. Era el poder del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos que el Señor sople de su Espíritu sobre nuestras vidas. Que sea esa gracia sobre cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos que de verdad en estos tiempos haya una nueva era. Que el mundo reciba y vea el poder del Espíritu Santo. Que podamos ver cómo el don es derramado no solamente sobre nosotros, sino sobre los inconversos, que ellos anhelen hacer la obra del Señor, que tú, escúchame muy bien, anheles hacer la obra del Señor. El Espíritu de Dios trae todas estas cosas y será derramado, como lo dijo el profeta Joel, como lo ratificó Pedro, sobre toda carne, y sobre toda carne, sobre todo aquel que le recibe en su corazón, como lo dice el Señor allí en la Escritura, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí en este capítulo 2 hubo algo que ellos necesitaban saber. ¿Y cómo haremos estas cosas? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse, bautícense en el nombre del Señor, para que todos sus pecados sean perdonados y reciban así no solamente el don sobre vuestras vidas, dice acá, sino también esta promesa será para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios os llamare. Mi amada iglesia, necesitamos sentir el poder de Dios sobre nuestras vidas para hacer su voluntad. Necesitamos predicar su palabra guiados por Él. Necesitamos hacer la voluntad del Señor. Necesitamos prepararnos. Yo dije algo la vez pasada y quiero terminar con esto. Mire que ellos estaban todos juntos y unánimes, y como iglesia se presentaba el evangelio. Como iglesia, uno haciendo allí una labor, otro haciendo allí otra labor, otro allí preparándose para hacer la labor, y otros y todos con dones diferentes para que todas las cosas funcionaran de una manera perfecta. Esa es la unidad de la que habla del Espíritu Santo. Después lo veremos en Efesios cuando lleguemos hasta allí. Vamos en Hechos hasta ahora y podremos ver cómo la iglesia se constituía en esa unidad y todos trabajaban en conjunto. Y hay muchas personas que tienen ese llamamiento. Hay muchas personas que tienen dones tremendos. Hay muchas personas que sí, que fueron llamados para eso. Yo no estoy diciendo que no, pero lo hacen como ruedas sueltas. Ay, no, yo no hago parte. Yo hago esto porque fui llamado y tengo este don de predicar, de evangelizar, de enseñar. Pero, ay, no, yo no quiero estar allí unido con la iglesia. Ay, no, yo no quiero prepararme allá con la iglesia. Ay, no, qué pereza formarme. Ay, no, qué pereza estudiar. Ay, no, qué pereza capacitarme. Ay, no, qué pereza ser instruido. No, yo no necesito nada de eso. Yo tengo esto y punto. Esto me lo dio el Señor. Los dones son irrevocables, pero esto quiere decir que nos convertimos en piedras o en ruedas sueltas. Que queremos siempre hacer nuestra voluntad, pero en últimas terminamos siendo personas que dejamos de ver cómo al trabajar en conjunto, al ser aprobados, mire, por Dios, se necesita de este acuerdo que hubo allí cuando Pedro alzó la mano y dijo: necesitamos escoger a personas de fe, con sabiduría, con conocimiento, llenos del Espíritu Santo para la labor. Ellos no dijo: ¿quién quiere servir? ¿Quién se levanta? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Lo va a hacer usted solo por allá? Bueno, hágale usted solo por allá, no importa, nosotros aquí nos la arreglamos. ¿Usted qué? Hágale, bueno, usted también por allá, tranquilo, después nosotros miramos acá, nosotros qué hacemos. No, todos trabajaban en conjunto. Mi amada iglesia,
necesitamos comprender que la obra del Espíritu Santo tiene que ver con llevar a cabo este propósito, un propósito de poder, un propósito de gloria. Anoche mientras leía esto, volvía y me hacía 1000 preguntas en mi corazón. Y yo decía, qué tan hermoso aquel primer momento cuando se empezó a conformar la iglesia. Qué tan hermoso poder ver cómo el Espíritu de Dios hacía que la obra del Señor creciera porque tenían todas las cosas en común. Yo le invito a que usted se lea Hechos y usted se pueda dar cuenta de lo que es tan hermoso sentir la presencia de Dios. Pero mi amada iglesia, yo me preguntaba y me decía, yo decía, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia está seca, la iglesia se está muriendo, la iglesia está estancada, la iglesia dejó de sentir este poder, la iglesia dejó de trabajar en conjunto, la iglesia empezó a hacer su voluntad, cada uno empezó a vivir a su manera, cada uno se dejó desviar, la iglesia no se está dando cuenta de los tiempos peligrosos, cada quien está buscando hacer las cosas a su manera. Mira, me hice tantas preguntas anoche que yo decía, ¿qué pasa con la manifestación de tu Santo Espíritu? Ya no la desean, ya no la buscan, ya no la anhelan. Y se quebrantaba y se compungía de verdad mi corazón, como se quebranta y se compunge en este mismo momento. Porque quizás hemos hecho la obra del Señor en nuestras propias fuerzas. Quizás empezamos a hacer algo entusiasmados, pero terminamos en este caso por seguir haciendo nuestra voluntad, por hacer las cosas en nuestras fuerzas. Constituimos lugares, constituimos iglesias, pero ya no hay respeto, ya no valoramos, ya no hay temor en mi corazón. Mire lo que pasaba con la obra del Espíritu Santo sobre aquellos que engañaban al Espíritu de Dios. Ya como no nos pasa nada, entonces no hay ningún problema. Sigo viviendo a mi manera. No, mi amada iglesia. Nos hemos vuelto irrespetuosos y no le hemos dado valor a la obra del Señor. Si no nos preparamos, si no nos formamos, no estamos haciendo nada. Mire, nosotros podemos decir, los discípulos tardaron 3 años para ser instruidos. Estos hombres llenos del Espíritu Santo probablemente tardaron más de 3 años para ser preparados y recibir lo que ellos tenían. Mañana seguiremos hablando un poquito de este tema, pero yo miro algo, yo miro 2 cosas acá. Una, poder ver que estos hombres no perdieron el tiempo. Cuando el Señor los llamó, fueron 3 años, sí, caminando con Él, y de ahí por el resto de su vida. Por el resto de su vida. No perdieron el tiempo. 3 años, desde que empezaron 3 años fueron formados e hicieron la voluntad de Dios. A los 3 años ya eran maduros, ya comían, como dijo Pablo, ya comían ya más gruesito, ya comían carnecita, ya podían pasar, ya no eran bebés, ya no tomaban leche. Ya eran maduros. No perdieron el tiempo, 3 años. Yo te pregunto, ¿cuánto llevas dentro del Evangelio? ¿Cuánto? Dime cuánto llevas dentro del Evangelio. No nos da pena quizás decir que somos cristianos. No nos dará vergüenza quizás decir que el Señor me escogió para salvación y no tener que hacer y no hacer nada como por agradecimiento. Que el Señor me salvó, pero no decir, Señor, de verdad me salvaste, ¿qué puedo hacer por ti? Eso era lo que sucedía en aquella época. Cuando alguien salvaba a alguien de la muerte, de la esclavitud, de lo que sea, esa persona terminaba por servirle. ¿Qué necesitas que yo haga por ti? Me salvaste la vida,
sacaste de la esclavitud de estas personas, me perdonaste la deuda. ¿Qué tengo que hacer por ti? Ellos lo hacían, ellos entendían muy bien lo que era el agradecimiento al ser salvos. Y hoy nosotros somos salvos y ¿qué va? Buscamos a Dios es para que nos siga dando, pero no para servir. Y lo segundo que yo encuentro a esto es que no todo aquel que ha sido llamado, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Y aquí me termino de convencer de esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amada iglesia? Tú fuiste llamado a ello. Tú fuiste llamado a ese propósito. Tú fuiste llamado a todas estas cosas. Hoy comenzamos el segundo trimestre del curso de liderazgo. Y allí podremos ver en este curso que si yo fui llamado por el Señor, no me debo de enredar en los negocios de este mundo. Claro que todo tiene un contexto histórico. Claro que todo tiene un contexto cultural. Claro que nuestras vidas son diferentes a las de ellos, sí. Pero le estamos dando más valor a lo del mundo que a lo espiritual. Pero queremos ser llenos del Espíritu Santo. Aquí nos deja el Señor pensando. Aquí nos deja el Señor en este día para que usted, si tiene tiempo, ore. Y le pregunte al Señor, ¿qué estamos haciendo como individuos o como cristianos? ¿Para qué crees tú y consideras que fuiste llamado? ¿Para qué crees tú y consideras que fuiste salvo? ¿Para qué crees tú y consideras que el Señor te escogió? Que tú puedes reflexionar en esto durante hoy y hasta que entiendas el propósito de Dios. El Señor dice a través de los profetas: te llamé desde antes de la fundación del mundo. A través de los apóstoles dice que con amor eterno nos ha llamado, que nos predestinó, que nos puso nombre. ¿Para qué? ¿Para qué? Desde el principio nos llamó. ¿Para qué? Para servirle. Si no estamos convencidos de esto, entonces ¿dónde está el Espíritu de Dios? Que es el que nos convence para hacer esa obra preciosa. ¿Cuánto no anhelaría el Señor que toda la iglesia se preparara, se formara? ¿Cuánto no anhelaría el Señor que toda la iglesia se levante de su silla? ¿Cuánto no anhelaría el Señor que toda la iglesia le sirva? ¿Cuánto no anhelaría el Señor que todos trabajaran con un único fin y un único propósito? ¿Cuánto? Pero no entendemos. ¿Para qué fuimos salvos? Para ser siervos del Señor. Solo para eso. Y yo lo digo, lo hago con todo el gusto y con todo mi corazón. Porque sabía quién era y sabía de a dónde me sacó el Señor. Así que mi vida le pertenece. Que Él haga con mi vida lo que Él quiera hacer. Que se cumpla en mi vida su propósito. Que no me quite de esta tierra hasta que su propósito no se cumpla a través de mí. Es lo que el Señor habla sobre los que han sido llamados. Vamos a orar en esta hora, porque de verdad quisiera seguir hablando, pero ya se nos fue bastante el tiempo. Mañana continuamos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias. Gracias por esta tu palabra, Señor. Estos hombres recibieron el poder del Espíritu Santo. Pero estos hombres se prepararon, se capacitaron, fueron instruidos por el Señor, fueron formados, fueron equipados, Señor, y a la vez, Señor, fueron enviados. Una gran labor en aquellos inicios, Señor, de la iglesia. Una gran labor, amado Rey, Señor, en aquellos inicios, Señor, de
ese plan, Señor, que tú habías diseñado desde el principio. Padre, hoy, Señor, necesitamos comprender, Señor, exactamente lo mismo. Hay una manifestación de tu poder, de la obra de tu Santo Espíritu, Señor, que quiere ser derramada sobre toda carne. Lo que pasa es que toda carne, Señor, no quiere hacer tu voluntad. Y allí es donde yo no comprendo, Señor, lo que cada vida espera, papá. Allí es donde yo no comprendo, mi amado Jesús, lo que cada vida necesita o quiere hacer. Allí donde yo no comprendo, amado Rey, Señor, cómo es que muchas personas que dicen tener la unción, que dicen tener la llenura de tu Espíritu, no hacen, Señor, tu voluntad. Hoy te ruego, precioso Rey, Señor, que nos lleves, Señor, y compunjas nuestro corazón como lo hiciste con los judíos cuando se convirtieron y cuando se entregaron, Señor, por completo a ti, Señor, cuando se consagraron, mi amado Rey, Señor, para tu obra y tu propósito, Señor. Hoy te ruego, hoy te clamo, Señor, que la iglesia, Señor, comprenda, Señor, que necesitan, Señor, ser llenos del Espíritu Santo, que necesitan, mi amado Jesús, hacer, Señor, no nuestra voluntad, sino tu voluntad, que comprendan para qué fuimos llamados o el porqué, Señor, de ser salvos. Hoy te ruego, amado Jesús, Señor, que nos saques, Señor, de la monotonía, del estancamiento, que traigas vida, que soples, Señor, como soplaste sobre los discípulos, que soples de tu Espíritu Santo, Señor, allí, en aquel momento, Señor, cuando estaban reunidos. Cuando te apareciste, Señor, sobre ellos y mostraste que no solamente estabas vivo, sino que mostraste, Señor, que ellos se iban a sentir así, vivos, fuertes, vigorosos, valientes, para hacer tu obra, Señor, y tu propósito. Y efectivamente, Señor, allí, Señor, en el libro de los Hechos nos relata cómo estaban reunidos, Señor, cómo viene la promesa y tendrán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas las naciones del mundo. Y recibieron el Espíritu Santo allí mientras estaban orando en el Pentecostés, y no perdieron tiempo alguno, sino que empezaron a predicar tu palabra. Y ellos, amado Rey, Señor, empezaron a mostrar, Señor, a impactar el mundo entero, Señor, a través del Evangelio. A eso fuimos llamados todos nosotros. A eso fue llamada la iglesia, a que fueran hombres y mujeres, Señor, como ellos, que no perdieron el tiempo desde el primer momento que fueron llamados y se capacitaron, lo que hoy día llamamos, se discipularon. Bueno, está bien, están siendo formados. Ahora, Señor, Padre amado, Señor, después de ellos fueron equipados, los enviaron, Señor, y cumplieron, Señor, con su propósito hasta la muerte. Padre, toma cada vida, toma cada persona y hazle comprender, amado Rey, Señor, que muchos estamos perdiendo el tiempo, que muchos estamos estancados, que muchos nos hemos detenido, Señor, como si el tiempo se hubiera detenido. Padre, te ruego, Señor, que haya una libertad, Señor, en sus mentes, en sus conciencias, que haya una libertad allí en sus pensamientos, que haya una renovación y una transformación en sus vidas, que comprendamos y entendamos que todos fuimos llamados para un propósito en especial. Que hoy, 13 de octubre, Señor, día martes, que no se nos olvide, Señor, que yo fui llamado para servirle al Señor, que es lo que el Espíritu de Dios quiere provocar en mi vida para que yo
llegue al cumplimiento de todas estas cosas. Te doy gracias y bendigo a cada vida y bendigo a cada persona que nos está escuchando en este día, y clamo, Señor, para que en sus vidas haya un avivamiento personal, y que ese avivamiento impersonal se impregne allí a mi esposa, allí a mis hijos, a mi esposo, que ese avivamiento espiritual se impregne en todos mis familiares, y que eso produzca, Señor, un impacto en el mundo entero, Señor, y del por qué yo fui llamado para la obra y el propósito del Señor. Puedo sentir en mi espíritu como muchos tienen un llamado tan especial y tan sobrenatural, que se sienten estancados, que sienten que eso ya no es para ustedes, que sienten que hasta allí llegó su ministerio, que han sido abusados espiritualmente, que han sido juzgados, que han sido señalados. Esa es la obra de Satanás para que no sigas avanzando, para que no cumplas con el propósito de Dios. Levántate, varón, y levántate, mujer, porque hoy el Espíritu de Dios traerá vida en ti y te llevará a cumplir, ni siquiera con lo que tú te has imaginado, será con algo mayor. Los pensamientos y los caminos del Señor van más allá, así que no te detengas, porque será Él quien dé denuedo, como dice su palabra. Pedro predicaba con denuedo. Pedro empezó a predicar con denuedo. Pedro predicó su palabra y muchos recibieron salvación. Padre, trae ese despertar y trae vida, Señor, sobre cada persona que ha pensado que ya no está para eso. No es lo que digan los hombres, no es lo que digan las circunstancias, es lo que siempre ha dicho el Señor de ti. Así que levántate, prepárate, sigue hacia adelante, porque nosotros le servimos es a un Dios vivo. Y la obra de Dios se lleva a cabo cuando hay unidad, cuando hay división, cuando hay problemas, cuando hay orgullo, cuando hay lo que sucedió en la tercera carta de Juan con Diótrefes. Es una iglesia que no está basada en los fundamentos del Señor, que no está el Espíritu de Dios, que no hay la unidad. Pero cuando hay una iglesia unida y trabajan por un mismo propósito, la manifestación de su poder será tan gloriosa que allí lo único que empieza a suceder es sanidad, milagros, restauración, la gloria de Dios descendiendo sobre cada vida que recibe más y más del Señor. Padre, por lo demás, te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas, por recibir este mensaje, por mantener allí en sintonía. Les bendecimos, mis amados. Recuerden, nos vemos mañana una vez más a las 6 de la mañana a través de este tema tan especial, la obra del Espíritu Santo. Lo venimos manejando de una manera cronológica. También invitarles a que el día domingo en nuestra reunión familiar estemos allí a las 9 de la mañana recibiendo más y más palabra del Señor. Lo otro, si no se ha suscrito a nuestro canal, que usted lo pueda hacer juntamente con toda su familia. Canal de YouTube, Misión Cristiana Internacional Renacer. Y por Facebook nos puede dar chulito arriba, me gusta o seguir también en nuestra página. ¿A qué más les invitamos? A que por favor nos apoyen en oración, porque muy pronto estaremos en Casucá. Eso 1. Nuevamente, cuando se reabran las iglesias, vamos a estar también en unos lugares que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Trabajaremos fuertemente por un tiempo evangelizando y después haremos una invitación para hacer una campaña quizás en estos lugares en donde posiblemente
se establecerán más adelante iglesias. Así que, mis amados, hay una gran labor, hay un gran propósito. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos personas como usted que se levanten a trabajar en el propósito del Señor y que el propósito de Dios se lleve a cabo a través de mi vida. Amén. ¿A qué más les invitamos? A que los que están en el curso de liderazgo, hoy comenzamos el segundo trimestre, los que avanzaron, los que no se detuvieron, los que no se estancaron, los que no, mejor dicho, se dejaron llevar por las circunstancias, los que estuvieron allí firmes y pasaron este primer trimestre, bueno, seguimos avanzando, seguimos creciendo, nos seguimos preparando y llegaremos al cumplimiento de todas estas cosas. Amén. Mis amados, entonces, que el Señor les bendiga grandemente. Les amamos con todo nuestro y nos vemos mañana una vez más a las 6 de la mañana. Dios les bendiga. Chao, chao.